Enfermedad y Pandemia, la segunda. La primera fue el día martes. Y para, para la Cámara Nacional de la Industria Editorial y su centro um, de innovación y desarrollo profesional editamos, como decíamos el otro día, es importante no solo prestar servicios y generar conocimientos, sino también generar debate y reflexión sobre las cosas que nos están afectando, ¿no? Es evidente que una de las cosas que nos ha afectado con mayor fuerza ha sido el tema pandémico y las consecuencias a nuestra salud mental que ha conllevado. En este sentido, pues este foro se planeó precisamente para poder abordar estos temas que son complejos, que no siempre nos atrevemos y o no tenemos con quién hacerlo. Y es un espacio de conversación, es un espacio también de reflexión y de mirar de una manera higiénica cómo podemos sortear ciertos sortear este día a día que no ha sido tan fácil ya desde hace un año, por lo menos aquí en México. Les voy a presentar a Adriana para quienes no la conocen. Adriana es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, donde además cursó la maestría en Orientación Psicológica y el doctorado en Investigación Psicológica. Es profesora e investigadora por más de 20 años en la Ibero y recibió el diploma de mérito universitario en el año 2004. Cuenta con la especialidad de logoterapia acreditada por el Instituto Viktor Frankl de Viena, Austria. Yo espero que podamos participar en esta sesión. Ella ha desarrollado algunos materiales y estaremos siendo un poco más interactivos que la vez pasada. Entonces les pido su participación y también una entrada distinta. No, este no es un curso, esto es un espacio de reflexión, un espacio de conversación, un espacio de aprendizaje para poder mantenernos de la mejor manera posible en lo que esta crisis sanitaria que ha conllevado a una crisis económica se va resolviendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adriana, por favor, adelante. Muchas gracias, Mario, qué gusto, Leti y a todos los que nos acompañan esta tarde. Pues vamos a iniciar con esta segunda charla porque más que nada es un espacio para dar algunos datos que nos ayudan a situar, a contextualizar esta situación de pandemia que vivimos y el impacto que está teniendo en la salud mental, en el bienestar integral de la persona. Sobre todo se ha encontrado en diferentes estudios de universidades de países en el orbe, que se tiene sobre todo, voy a quitar el video porque me dicen que luego se corta la voz. Vamos han encontrado pues un impacto importante en un incremento en la depresión, en la ansiedad, en la soledad, también cuestiones de violencia intrafamiliar y un sentimiento de vacío generalizado que no resulta raro ni nos es extraño porque esta situación sanitaria que ya tenemos un año, pues vino a abruptamente interrumpir nuestro proyecto de vida, nuestras metas a corto, a mediano plazo, y nos hemos visto, pues, por nuestra salud, por nuestra prevención y la salud de los demás, a un confinamiento que en meses pues ha sido más o menos estricto, pero que de alguna forma nos sigue impactando porque no se puede pues retomar una vida cotidiana. Voy a poner unas diapositivas para hacer un resumen de la clase anterior e iniciar ya con algunos ejercicios sobre este tema.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña síntesis de la sesión anterior, resaltando algunos de los conceptos más importantes para continuar. Bueno, hablamos de la ansiedad y se ha definido, hay muchas definiciones, pero una que la da la Secretaría de Salud del Gobierno de México, dice que es un estado emocional que se caracteriza por la preocupación excesiva y tiene implicaciones en los procesos mentales, tiende a producir distorsiones en la percepción de la realidad, del entorno y de uno mismo, afectando la capacidad de análisis y funcionalidad del individuo. En cuanto a soledad, hablamos que en psicología se denomina como un sentimiento que nace de la percepción subjetiva de una persona sobre el hecho que las relaciones que establece en su entorno no son tan satisfactorias e íntimas como desearía y está vinculada a sentimientos pues, de incomprensión, tristeza, inseguridad y vacío. Bueno. De acuerdo a este autor, Freger, habla sobre los factores emocionales que se relacionan con el aislamiento social y con la prohibición de actividades sociales que están dados por la imposibilidad de asistir a eventos sociales, el distanciamiento de familiares, amistades cercanas, una pérdida de la estructura en la rutina. Este investigador hizo un estudio interesante, sobre todo en adolescentes, porque es uno de los sectores, pues todos somos afectados, pero niños y adolescentes están teniendo pues serios trastornos en su vida cotidiana y a meses ya de que, a un año de que continúa esto, pues sí se está viendo, sobre todo había autores que señalaban que hasta un 400% más de depresión en adolescentes, incluso en los niños, que se manifiesta pues de formas diversas, irritabilidad, pues retraimiento, un enojo y en todos, a veces una fatiga. Y vamos a hablar ahora de algunas estrategias para afrontar esto desde la casa en nuestra vida cotidiana. Otro de definición de depresión, que es otro de los trastornos que tiene alta incidencia, que ya lo estaba, de acuerdo a la OMS, era de las enfermedades de más presencia, de más incidencia a nivel global. Se calcula que alrededor de 300 millones de personas sufren algún grado y tipo de depresión, pero actualmente, pues, sin duda se ha incrementado y lamentablemente también, pues, el suicidio, las ideaciones o los intentos de suicidio. Bueno, la depresión es un trastorno. Ay, qué barbaridad. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, la pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, cansancio, falta de... Ay, discúlpenme, ya apagué. Y falta de concentración. Bueno. En resumen, este autor, no sé si cómo se pronuncia, Conclaves, ha encontrado que las medidas implementadas de aislamiento para reducir contagios han favorecido sentimientos de incomodidad, depresión, ansiedad. También otros investigadores han observado incremento de sentimientos de vacío, de soledad e incluso de ideación suicida, además de las consecuencias de esto en el estado general de salud física. Y con ello, bueno, pues ha afectado también al sistema inmunológico, lamentablemente. O sea que las medidas que han implementado tienen como las dos caras, ¿no? Por un lado buscamos, y son las medidas necesarias, aconsejadas para
evitar un contagio, pero si no podemos, si no tenemos las herramientas para sobrellevar, para afrontar eficientemente estas medidas que estamos viviendo de aislamiento, de pues el miedo, una situación de incertidumbre, pues va a tener un impacto también en nuestra salud física. Esta investigación que les comento, la hicieron también unas alumnas y egresadas de la Universidad Iberoamericana, Arantxa Suárez y Roberto Niño de Rivera, sobre todo haciendo un cuestionario a jóvenes entre 18 y 30 años, y encontraron efectivamente que hay un grave trastorno en estas áreas, que este cuestionario más que nada mide como factores. Y me gustaría, si lo vamos viendo, y ustedes también lo van contestando, y desde esto empezar a abrir esta reflexión, este acompañamiento, podemos decir esta sesión vivencial, práctica sobre este tema. La primera pregunta es, cada uno respóndala. ¿Tiene alguien con quien puede hablar de sus problemas cotidianos? Pueden poner sí o no. Otro de los factores que se traducen en una pregunta, ¿crees que hay personas que se preocupan por ti? ¿Tus amigos o familiares están ahí para ti cuando te hacen falta? ¿Sientes que no te hacen caso? ¿Te sientes triste? La 6, si te sientes solo. ¿Te sientes solo por la noche? ¿Te sientes querido? ¿Utilizas videollamadas para hablar con tus amigos o familiares en momentos difíciles? Si voy rápido, por favor, díganme. ¿Te sientes menos solo cuando interactúas a través de redes sociales? Y bueno, acá, bueno, ya serían las conclusiones que las vemos al ratito, al final. Bien, me gustaría ver si alguno de las personas que nos están acompañando en esta tarde le gustaría comentar alguna de sus respuestas sobre, a estas preguntas. ¿Nadie se anima, muchachos? Adi, quizás si lo vuelves a poner para que puedan ir contestando. Sí, lo vuelvo a poner. Entonces, sí, Leti, Leti, disculpa, Hedy creo que tiene problemas. Si le pudieras llamar. Yo la veo, no te preocupes. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a poner las preguntas y vamos comentándolas. ¿Tienes alguien con quien puedes hablar de tus problemas? ¿Crees que hay personas que se preocupan por ti? ¿Sientes que no te hacen caso? ¿Te sientes triste? ¿Quién le gustaría comentar algo sobre alguna de estas cuestiones? Hola, buena tarde. Buenas tardes. Soy Nayeli Zavala. Sí. Y ahorita con Nayeli, sí, tú eres del Colegio de Michoacán, ¿verdad? De psicólogo. Sí, así es. Ahorita siguiendo Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, Nayeli. Sí, aquí. Al pendiente y atendiendo a la solicitud, ahorita con los ítems que ustedes proponen en el formulario, pues me doy cuenta que al menos yo en mi experiencia personal, la mayoría de mis respuestas son negativas. Entonces, creo que he podido manejar de alguna manera este confinamiento para favorecer pues mi estar, ¿no? Y mi experiencia de esta situación que estamos pasando como ciudad, como país. Sí, pues qué bueno, pero mira, pues tú eres psicóloga. Sí. ¿Verdad? Las herramientas, sí, y algunos de nuestros, y te agradezco mucho que nos compartas esto, Nayeli, algunos de nuestros compañeros, compañeras que están en esta tarde, ¿le gustaría comentar algo? Y si no, yo se los voy a comentar. Marian, así Marian, a ver, Marian, qué gusto.
Hola, Adri. Gracias por la invitación. Sí, soy Mariam. Sí, Mariam, que estás aquí. Gracias. Bueno, pues los primeros meses fueron mucho más llevaderos, pero conforme se fue acercando el fin de año, la situación personal para mí, yo vivo sola, estoy sola, entonces yo soy una persona que estoy acostumbrada a vivir sola, o sea, no hay problema, o sea, no pasa nada. Pero a fin de año las cosas empezaron a cambiar anímicamente de una manera más drástica hasta llegar a lo que tú dices, a un grado extremo de depresión, de soledad, de desesperación, de hartazgo, de enojo, de ira, de soledad, de hastío, de vacío. Sí tengo amigos. Al principio sí interactuaba con ellos más en redes sociales y todo, pero después también le fui perdiendo como interés, como que me fui desanimando también en eso. Con mi familia, pues ha habido desgraciadamente casos de contagios, entonces, pues las cosas no han sido fáciles y en lo personal, eh, el último mes ha sido como caótico para mí. Cuando dijiste de suicidios y obvio que ha aumentado todo esto y cuando dijiste de suicidios, obvio yo, o sea, yo dentro de mí, de mi ser, no está, no cabe como el suicidio, pero sí por ejemplo, el pedir a Dios, a los ángeles, a quien sea, por favor, ya, o sea, por favor, ya me quiero morir, o sea, ya llévenme de aquí, ya no tengo nada que hacer aquí, ya no me interesa estar aquí. Gracias, Mariam. Sí, es una situación que no solo tú has vivido. Esta situación de la soledad, de la depresión, incluso el pensamiento en un momento dado, el deseo de morir, creo que, o sea, no es extraño ni poco frecuente en estas condiciones, porque toda nuestra situación de vida, cada uno con sus propios conflictos, con sus propios retos, en esta situación es como si hubiéramos entrado en un periodo, yo así lo siento un poco, como de una guerra, de una posguerra, donde todo se remueve, donde si uno vive solo, yo también vivo sola, entonces sí también se siente más esta situación de soledad, como tú dices, de enojo, de hartazgo, de no saber a veces como hacia dónde dirigir y que tenemos que sacar de alguna forma fuerza y continuar. Vamos a ver varias opciones a estas alternativas, a estas situaciones que tú compartes y que yo creo que no solo tú, yo y seguramente algunos de los compañeros, de las personas que nos están ahora aquí también acompañando en esta sesión, en algún momento lo hemos sentido y de diferentes edades. Un caso muy concreto y que se está viendo de una manera relevante es el confinamiento en las personas que vivimos solas, porque también los que están en familia llega un momento en que la situación se puede agravar, se puede generar ya una intolerancia, hasta una violencia, pero en las personas que vivimos solas, sí la situación se vuelve más delicada, porque podemos pasar meses sin tener contacto cercano con otro ser humano. Si estamos realmente confinados en la casa o nada más viendo
por pequeños ratos a alguna persona que nos asista, que, en fin, pero se ha perdido y se ha lastimado seriamente el contacto cara a cara personal, y eso, pues, aunque no nos guste, pues tiene un impacto muy, muy importante en todo, en la salud física también. Yo te agradezco, Marian, tu confianza aquí para comentarnos, y creo que algunos de los que estamos ahorita aquí en esta sesión, no nos es ajeno lo que tú nos dices. Es algo que lo vivimos en mayor o en menor grado, por diferentes etapas. Yo, por ejemplo, les comparto, yo viví esta situación de más soledad, de más, puedo decir, no tanto depresión, sino pues fatiga, que yo dije, algo tengo que hacer, como por junio, julio, que ya habíamos venido con un confinamiento muy, muy estricto. Entonces, claro, hay y se van a formar grupos de escucha, grupos y talleres de ayuda en estas áreas que ahorita estamos tocando, para que se tengan estos espacios, no solo de reflexión, de acompañamiento y de una psicoeducación que nos permita tener esas herramientas para afrontar esta realidad, esta situación que es inédita. Algunos han dicho, algunos investigadores, que es una situación de un estrés tan violento que no se había vivido pues desde las guerras mundiales y a nivel global. Entonces, vamos a ver esto. Te agradezco, Marian, y considero todo lo que tú nos acabas de decir para irlo abordando en los momentos posteriores. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentarnos? Gracias. Aurora, por ejemplo, tiene la mano alzada. A ver, Aurora Pineda, Aurora Correa. Sí, aquí estoy. Amiguita. Aquí estoy, amiguita. Sí, gracias. Bueno, lo que, en relación a lo que nos presentaste ahorita, Adriana, yo quiero compartirles que, bueno, desde hace un año, lo que, de todos estos cuidados del cubreboca, del gel, del alcohol, todos los rituales, al principio, pues lo vas aprendiendo de manera obligada. Después, ya lo haces en la rutina prácticamente, ¿no? Yo le decía a mi esposo, estoy tan cómoda con el cubreboca que lo extraño, o sea, yo ya no puedo estar sin el cubreboca. Algo que a mí desde el año pasado era así como muy inquietante para mí, no poder abrazar a mis nietos, por ejemplo, ¿no? Y que ellos venían y así de lejitos, mandarte besos, o nos abrazamos así, cada quien se abraza con sus brazos, pero ese distanciamiento físico, yo lo sufría mucho, pero veía en ellos aún más el sufrimiento, ¿no? Porque estamos acostumbrados así, a abrazo y beso y todos los mimos de los abuelos, en este caso de la abuela, a los nietos. Y bueno, acaba uno por acostumbrarse tanto a estar en casa, que siempre tienes cosas que hacer en casa. Todo esto, bueno, como dijo la compañera del colegio, se me fue el nombre, te vas adaptando y va pasando. Pero en el momento que yo contraigo el virus, me contagio de COVID, entonces ahí toda esta parte que yo la tenía pues acomodada, digamos, no llegar al caos, sino decir, esto va a pasar y ahora encuentro algo para distraerme, ahora hago esto para estar mejor, hago 1000 cosas, ¿no? Lo que a mí, la experiencia que yo les quiero compartir y que se los dije el martes pasado, es esta situación de aislamiento por 2 semanas y medio
en tu propia recámara, en donde solamente escuchas los pasos, en este caso pues de mi esposo, que estábamos aquí solos en casa, que lo oigo que ya está subiendo y que ya viene a traerme la comida, y que me toca la puerta para decirme ya está aquí afuera, y espero a que él se baje, él se aleje, para yo poder salir. Y entonces sales con el alcohol y pones y entras tu alimento, ¿no? Todo esto sí es una experiencia muy traumática, porque nunca te lo esperas, ¿no? Y les decía la vez pasada, el diagnóstico es igual a me iré a morir. Entonces, todo lo que viene a tu cabeza y todo eso, ¿no? En ese mismo encierro. Por ejemplo, a mí algo que me angustiaba mucho era que llegara la noche. Yo, o sea, no recuerdo así como que haya pasado noches muy malas, pero el simplemente pensar que ya está oscureciendo y darme cuenta que ya se va a hacer noche, me asustaba mucho. Nunca dudé de que mis familiares estuvieran ahí, si necesitaba algo, pues mis hijas venían y me dejaban allá, o dejaban a mi esposo en la puerta de la calle, las cosas y demás. Pero la tristeza está, o estuvo ahí conmigo siempre, el miedo, el no saber qué va a pasar, el tener que hablarle todos los días al médico, y él me decía, no me abandones, dime cómo vas y cómo va tu oxigenación. Y de repente, hasta casi como confundir las cifras. Me pasó con una de mis primas, le dije, tengo 24 de oxigenación, y yo así muy normal, 24, y me dice, ¿cómo que 24? Yo quería decirle 94, ¿no? Entonces, es una confusión, es pues una situación que difícilmente puedes tener las 24 horas bajo control, ¿sí? Y luego, además a eso, pues el medicamento que estás tomando, yo les confieso que tengo como 10 años que no tomaba una pastilla para nada, y ahora échate el antiinflamatorio, el anticoagulante, el no sé qué y el no sé cuánto. Entonces, de mi sistema digestivo, pues, batallando mucho. Entonces, la parte física y la parte emocional, complicado de manejar. Hasta ahí dejaría mi comentario ahorita. Gracias. Muchas gracias, Aurora. Sí, pues vivimos una situación de incertidumbre y de un aprendizaje. O sea, simplemente podríamos pensar qué palabras asociamos con la palabra COVID. Y bueno, pues serían angustia, incertidumbre, muerte, cansancio. Y estas palabras que asociaríamos a la palabra COVID es el aprendizaje que estamos teniendo, o la situación podemos decir, un condicionamiento hacia una enfermedad que se ha transformado en un estímulo amenazante. Es un estímulo estresor, simplemente el leerlo, el escucharlo, el saber que alguien lo tiene o que lo podemos tener, o que nos dan diario las cifras de cuántos contagiados, cuántos muertos, y que parece que es un cuento de nunca acabar, pues va desgastando, nos va desgastando al punto de que sí estamos, en algún momento tuvimos pues trastornos de sueño, o comer mucho o no comer, y como nos dice Aurora, bueno, pues este miedo a no saber qué va a pasar, y el dolor de no podernos abrazar. La sesión anterior veíamos de estos estudios que han hecho sobre la carencia de piel, o el hombre de piel, y que retomaría yo a subir. Adriana, ¿Puedo decir algo más? Sí. Sí, después claro, del, gracias, es como esta preocupación, o sea, como si no fuera poco lo que estás viviendo, en mi caso así fue, la preocupación por mi familia, ¿no? Lo primero dices, ¿dónde me contagié? ¿Cómo es que me contagié? Inmediatamente empiezas bueno, váyanse a hacer la prueba, chéquense todos, gracias a Dios nadie más se contagió, pero además revisar en tu
en tu memoria, decir, a ver, la última semana, ¿a quién vi de cerca, no? Bueno, pues que fui a cobrar la renta, entonces le hablo a la señora de la renta, le digo, oye, Leti, por favor, chécate, estate al pendiente, háblale al doctor, no sé, di positivo, ¿sí? Entonces, eso también, o sea, yo lo hice en ese afán de proteger al otro, pero también he sabido de personas que se asustan, se alejan y te ven así como que ya le dio, ¿no? Entonces es una situación nueva para todos y que pues cada quien lo estamos viviendo en la medida, lo mejor que podamos con lo que tenemos. Gracias. Gracias, Aurora. Sí, lo mejor que se puede, pero sí hay otros de los artículos autores que han hablado de que vivimos una psicosis delirante masiva, porque o sea, esto, la culpa, o sea, sobre todo los niños, los jóvenes que no tienen, los niños que no desarrollan la enfermedad más que en casos muy excepcionales, pero que sin embargo la familia les puede decir es que si sales, si juegas con tus amiguitos acá en la calle y regresas, puedes contagiarnos, y si de casualidad alguien se contagia, bueno, esa pregunta, ¿y yo qué hice? ¿Seré culpable? Hace unos días también un familiar tuvo su mamá muy, muy grave por COVID, y él también se hizo la prueba y decía, ya cuando salió negativo, le dije, pues qué bueno, porque tienes que atender la situación. Y dijo, no, es que no era eso, era nada más pensar que yo que fuera positivo, y si yo la pude haber contagiado, si yo fui la persona que la contagió, y si no llega a aliviarse, es para no poder vivir el resto de la vida. Entonces, yo creo que vamos teniendo como varias situaciones pendientes que ahorita vamos a ir tocando. Por un lado, incertidumbre, miedo, ansiedad. ¿Qué otro enojo también tenemos? Soledad. ¿Qué otro comentaron también? Pues el aislamiento, la necesidad y la falta pues de no podernos tocar. Como decía nuestra compañera Aurora, no poder acercarse, y que el niño también no se acerque a la abuela, a los papás, en fin. Entonces yo señalaría varios puntos: miedo, incertidumbre, ansiedad, enojo, soledad, aislamiento, tristeza, vacío. ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra? Insomnio. Insomnio, para ir checando esto y qué podemos hacer ante estos que podemos llamarle síntomas, pero yo diría, bueno, pues son una inesperada, abrupta y nueva circunstancia, una realidad diferente, un entorno diferente, que esto, miedo, incertidumbre, ansiedad, tristeza, soledad, deseo de morir, fatiga, desesperanza, no resulta desesperanza, ¿sí? porque no sabes, o sea, Sí, ya no sabemos esto va a terminar, no va a terminar. Va a terminar con nosotros. Exactamente. Sí, todo esto no es algo raro, extraño, no que sea una situación normal, que digo, bueno, no pasa nada y hay que seguirle, no, es que estamos en una situación que yo sí siento de un gran estrés global, social. Yo sí lo equiparo con las personas que han vivido situaciones de conflagraciones, de guerra. Les comentaba siempre digo la sesión anterior, que un amigo y compañero, él trabajó para ACNUR, José Luis Loera, y le tocó a él estar como asignado a la zona de Bosnia en la guerra de los Balcanes. Entonces nos comentaba y hacían talleres extraordinarios sobre esta situación, donde pasaba y decía, es que se va gestando esto poco a poco, la violencia, en fin, como se fue dando en esta situación de guerra,
pero llegó algún punto en que también impactaba este sentido de vida. Y había el vacío y también había el descuido a las cuestiones del autocuidado. Y creo que ahorita también ya estamos teniendo esto, o lo tuvimos ya en desde meses pasados, en que perdimos mucho las rutinas de hacer ejercicio, de dormirnos con cierta disciplina, y el autocuidado pues va también quedando atrás y va impactando pues la estima, el autoconcepto, el vernos ahí en el espejo. A veces dices, no, bueno, pero me veo tan mal, pero tengo que salir de esto, ¿no? Pero todo esto que ahorita se ha comentado, vamos a ir viendo qué hacer con todos estos aspectos de soledad, de enojo, de aislamiento, de tristeza. También comentarles recordarles que en un momento cuando ya una situación nos está rebasando, que ya lo vemos en una situación de más sintomatología que va creciendo, pues sí tenemos que acudir y ver las opciones de ayuda profesional, así como en nuestra salud física, pero también yo voy mucho ahorita a que se generen talleres, se generen espacios de compañía, de acompañamiento y de escucha empática, porque todos estamos bajo la misma situación. ¿Alguien más quiere comentar o podemos pasar a Alzó la otra? alzó la mano Elisa Gaitán, por favor. Sí, A bueno, ver, Elisa. buenas tardes, gracias. Mire, yo quisiera comentar, bueno, que para mí también, sobre todo el año pasado, tuve algunas semanas difíciles. Había días en los que pues dormía bastante, ¿verdad? Subí de peso, y yo misma estaba como también con esta desesperanza, pero sobre todo tenía mucha tristeza y angustia porque mis expectativas no se estaban cumpliendo. Fue lo que yo reflexioné, que dije, bueno, este año cumplo 33, o sea, de pasar de tener un trabajo donde todo el día estaba en la calle a estar encerrada y sobre todo regresar a la casa de mis padres, o sea, yo ya siendo una mujer independiente, tener que volver pues al hogar de mis padres. Entonces, pues todo esto sí fue como un duro golpe que fui procesando, pero digamos que yo misma empecé a sacar algunas estrategias, ¿verdad? Y también que coincidió con la depresión estacional que me da a mí cada año, con el cambio de temperatura, que los días son nublados, fríos, pues esto aumentó. Pero mi comentario va más en el sentido en que ahora que estoy conviviendo con mi familia, o sea, antes los veía nada más los días de vacaciones o un fin de semana aislado, pero ahora ya regresé después de 15 años fuera de mi casa, regresé otra vez a vivir con ellos y me di cuenta que, por ejemplo, si yo le planteara estas preguntas a mi hermano, esto de ¿te sientes solo? A ver bueno, en la diapositiva anterior viene, tienes con quién platicar, con quién compartir. Entonces, pues yo o sea, no, todo el año anterior, yo traté a mi hermano como pues, normalmente lo hago, pero no me di cuenta que él tenía pues esto, ¿no? Como esta soledad, esta tristeza, esta desesperanza, incertidumbre. Y entonces yo lo veía cada vez más aislado, pero pues yo misma por estar tratando pues de poner en orden lo que me estaba pasando a mí, siento que descuidé esta parte, sí, esto, o sea, si yo le preguntara a mi hermano, ¿crees que hay personas que se preocupan por ti? ¿Sientes que no te hacen caso? ¿Te sientes triste? O sea, yo no me di cuenta
de qué es lo que estaba pasando mi hermano, hasta que pues prácticamente, o sea, siento que se fracturó la relación, ¿no? O sea, él ya se cambió de casa, ya no hablamos, él también tenía una vida, o sea, su trabajo era salir de viaje a diferentes ciudades, pasar 15 días, por ejemplo, en Hermosillo, otros 15 días en Chiapas, otros 15 días en Ciudad de México. Entonces, para él fue un duro golpe estar en cuarentena. Y pues no sé si tal vez en esta sesión o quizá quede como trabajo pendiente, cómo detectar estos síntomas de depresión y ansiedad, pero en los familiares, ¿verdad? Este, o sea, sí sé que es importante trabajarlos en uno mismo, conocerlos en uno mismo, pero a mí sí, pues me falló detectarlo, sobre todo con mi hermano, y también un poco con mi mamá, porque había cierta intolerancia, ¿verdad? Por ejemplo, que platicábamos y surgía un conflicto, yo me desesperaba mucho porque decía, ¿por qué ella se está enojando por algo tan simple cuando estamos en cuarentena, en pandemia, y que cualquiera de nuestros familiares o amigos puede convertirse en una latita de cenizas de un día para otro? Entonces, a mí no me cabía en la cabeza que ella se enojara por cualquier cosa así tan simple cuando estábamos pues eh, eh, en un problema muchísimo más grande que eso, ¿verdad? Entonces ella misma se fue dando cuenta con el pasar de las semanas que sus amigos se enfermaban, que los papás de los amigos se morían, que ya no podíamos salir porque había muchas restricciones. Y entonces ella misma se fue dando cuenta, pero sí también, o sea, la relación ha sido bastante, un poquito complicada, ¿no? Y a lo mejor yo creo que, bueno, pues al menos de mi parte sí quedaría como de tarea que cómo trabajar esta parte de las relaciones humanas y el cambio en respecto a a la pandemia. Y sobre todo que dejé a mi pareja en otra ciudad y también la incertidumbre de qué va a pasar con mi relación, ¿verdad? Qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi salud, pues sí, esta parte de la incertidumbre. Y bueno, yo en lo personal para eso, regresé a mi lectura de El hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Entonces, yo lo que dije es, bueno, no puedo elegir mi circunstancia, pero voy a elegir la manera de responder a ella. Y empecé, por ejemplo, a hacer ejercicio otra vez, si me daba así como que taquicardia o algún síntoma así físico, bueno, pues hacer un té, buscar tal vez vitaminas, salir un poquito al sol, ¿verdad? Aquí en la azotea, eh, tener mis plantitas y sobre todo plantearme expectativas realistas, de decir, bueno, a lo mejor no voy a poder hacer lo que yo quería este año, tal vez el siguiente tampoco, pero algún día sí. Y entonces basar como mi pensamiento en esa en esa meta, ¿no? Tal vez ahorita no pueda, por ejemplo, casarme y tener hijos, de hecho mi pareja está en otro estado, pero a lo mejor el año que entra sí, o sea, esto es muy cambiante, a lo mejor en un mes ya nos ponen la vacuna y todo regresa a la normalidad y pues todo muy padre, ¿verdad? Y este tiempo, pues yo lo tomaría como un año sabático, de convivencia forzosa con mi familia, ¿no? No, y aparte bastante agradecida porque pues ellos están seguros y siguiendo estas recomendaciones de la cuarentena,
cubrebocas, todo esto. Y en lugar de angustiarme porque se pueden morir, pues yo lo que hago es agradecer porque al menos un día tras otro, pues yo veo que siguen bien, ¿verdad? Y bueno, nada más era eso lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, gracias, Elisa. Sí, vamos a ver también esta cuestión de las relaciones familiares interpersonales que también están, podemos ir en una situación pues de cambio, de un reto hacia nuevos patrones y en general todo. Yo creo que después de esta situación que estamos viviendo, algo que Elisa comentaba es pues este replanteamiento del proyecto de vida. Y ella comentaba mucho sobre el libro de Víctor Frank, uno de sus libros, de los primeros, El hombre en busca de sentido. No sé si quienes están aquí conocen, voy a quitar ya la presentación. ¿Y dónde estoy ahora yo? Aquí, para vernos. Si conocen la obra de Víctor Frank o si podemos revisar brevemente, porque también ya está con nosotros el doctor Alejandro Rajic, y yo quisiera que ya ahorita todas estas cuestiones que han presentado, estos temas para responder, pues ya lo hiciéramos entre los dos. ¿Habría algún problema de...? Tengo un ejercicio muy bueno. No sé si Leti nos lo pudiera pasar, el de los, la que necesita que recorten, pues eso se lo llevan de tarea y después les doy, pero la de los puntitos, Leti, ¿tú lo tendrás? Sí, un momento, Adri. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Ahorita está ya con nosotros el doctor Alejandro Rajic. Él es licenciado también en psicología por la Ibero, maestro y doctor en psicoanálisis. Fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica Mexicana, es psicoanalista didáctico y autor del libro Los mapas del inconsciente. Alex, muchas gracias. Vamos a hacer este ejercicio y sobre esto vamos allá a empezar a hablar más. Bueno, ahí ven que son 16 puntitos. ¿Cuántos son 16 puntitos? La instrucción es que dibuje nada más 6 líneas rectas sin levantar el lápiz del papel y sin volver sobre las líneas que crucen a través de los 16 puntos. Sí, ahí está la instrucción. Por favor. ¿Cómo van? ¿Ya alguno le pudo resolver este ejercicio?
Listo. A ver, Aurora Correa, si nos lo pones ahí yo creo que se puede en pantalla, ¿no? A ver cómo lo resolviste. Hola. No lo hice pues imaginariamente en la pantalla, pero lo que hice fue trazar como escaloncitos del punto superior izquierdo hacia el punto inferior derecho, como en zigzag, ¿no? Así hacia abajo, iba escalón por escalón, y, Sí. y de esa manera se tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas. Bueno, gracias, Aurora. Hay dos compañeros más que ya quieren compartir su respuesta. ¿Quiénes son? A ver, Leti, si los pones la cámara para verlos. Leti. ¿Sí? Ahora a mí, a ver cómo le salió a mí. Yo, bueno, no lo hice. A ver, para que se vea. Es que no lo hice, no los dibujé, pero los hice inclinados a la derecha, 5 líneas rectas y una atravesando. Una atravesando. Bueno. Bueno, ahorita te lo dibujo y ahorita regreso. Alguien sí lo dibujó, que no lo... Y yo, si no, ya ahorita les pongo el... Sí, yo lo dibujé, Adri. Ahí te lo mando. No, pero ¿por qué no lo pones así para que lo vean todos? A ver. Nada más deja de encender mi cámara. Ay, Dios mío. Déjame ver dónde está. Cámara. A ver si hay luz en primer lugar. No sé si se vea. Espérame. Déjame irme a algún lugar donde haya luz. Es que estoy en la cámara trasera. Hasta en la cámara frontal, perdón. Sí. ¿Dónde? Dime, ¿dónde aparezco? Ya ahí no se ve muy bien. Bueno, ahí. Más o menos. Ahí. Sí, más o menos, sí. Miren, ahí. Yo aquí tengo la respuesta. ¿Sí la ven? O sea, teníamos que con 6 líneas, pero sin levantar el lápiz y sin volver sobre las líneas. Sí, si se fijan, para poderlo resolver, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que salirnos del marco. El marco. No quedarnos ahí encerrados, enmarcados ahí, sin ver más allá, más afuera de la cuadratura de los puntitos. Sí. Ajá. Y esto, bueno, este ejercicio a mí me gusta, pero me gusta más el otro. Ahorita después le digo a Leti que se los ponga o después se los envía y se van a divertir, y aparte aprende uno de ese pequeño ejercicio que después se los envía. Pero este de los puntos, de tenernos que salir del perímetro que de primera instancia percibimos, es un poco haciéndolo, equiparándolo, haciendo una analogía de nuestro momento, pues tenemos que cambiar, tenemos que hacer uso ahora sí de todas nuestras capacidades, pues la creatividad, nuestra capacidad de discernimiento, de dar nuevas definiciones a situaciones que ya habíamos venido aprendiendo a dar unas respuestas más automáticas. Me decía, por ejemplo, Elisa, es que también la relación familiar de estar todos juntos, de estar por mucho tiempo, pues ya representa nuevos retos, sí. Todos traemos también ya una historia, que esa historia, pues a veces de pérdida o a veces de situaciones no resueltas del todo, y con esta situación que es una tarea mayor, bueno, pues viene una sobrecarga, ¿no? Una sobredemanda. Entonces, esta situación nos invita a que tenemos que ser más flexibles, a que tenemos que detenernos un poco. Primero, no asustarnos de lo que estamos viviendo, no asustarnos de lo que estamos sintiendo, tristeza, el momento, enojo, fatiga, la rutina que ya está de cabeza, que la relación familiar o
o la relación con las personas más cercanas también se está como reacomodando, ¿sí? O sea, es aprender a continuar a vivir dentro de una circunstancia inédita y renovando un sentido de vida, como decía Elisa, es que yo ya no sé si este año o el año que entra me pueda casar, el trabajo, hay múltiples tareas pendientes y por eso la importancia de compartir, porque muchas veces hemos aprendido a guardar todo. Creo que vivimos en una sociedad donde el WhatsApp no puede sustituir a la comunicación. Si ya no es cara a cara, como en estas circunstancias, por lo menos al teléfono, la videollamada, no podemos quedarnos nada más en recibir y mandar mensajitos y caritas que luego no saben interpretar si esa carita que se ríe, que guiña el ojo, qué quiere decir, sí, no, estoy de acuerdo. Usemos el lenguaje, usemos la comunicación. ¿Hay algún comentario más o al respecto? ¿No? Bueno, pues me gustaría entonces que en este momento el doctor Alejandro Raggi continúe teniendo presente pues que tenemos varias cuestiones que han comentado los compañeros, qué hacer ante este vacío con el autocuidado, con el aislamiento, con el sentimiento de soledad, de enojo, de tristeza, fatiga, desesperanza, insomnio, deseos de morir, cómo identificar más las relaciones familiares que están cambiando, que a veces la persona no expresa lo que siente y no podemos comunicarnos más abiertamente, cambios en pues en el sentido de vida. Alex, muchas gracias. Continúa, por favor, Alex. Justo. Pues yo trato de incluir lo que aporta la teoría psicoanalítica y emplearla para beneficio nuestro, y por ello fue que hice el libro para hacer accesibles los conocimientos que nos da el psicoanálisis del propio ser humano. Y pues como solemos hacer mis colegas y yo, hablando en terminología complicada, pues trato y pretendo que logre hablarles en español, entre comillas, ¿no? Es decir, pretendo que se entiendan y hacer accesibles los fenómenos que el psicoanálisis descubrió que pasan en estas situaciones. Como recordarán, el martes pasado mencionábamos, Adriana y yo, que hice alusión al temblor, es decir, al temblor de 85 y del 17, desgraciadamente, se repitió el fenómeno el 19 de septiembre, pero es evidente que, dado los efectos que tuvo el temblor, pues nos resultó devastador y traumático. Entonces, a partir del temblor de 85,
se empezó a observar que algunos, lógicamente, la población estaba rete angustiada. De hecho, un fenómeno que ocurrió, que se le criticó al entonces presidente de la Madrid, que tuvo a mal, pretendía tranquilizar a la población y dijo, ya todo está controlado, ya no se preocupen. Curiosamente, pues sus intenciones eran buenas, es decir, pues buscaban proporcionar un apapacho, pero resulta que sus palabras angustiaron, produjeron, incrementaron más angustia en la población. ¿Por qué fue esto? Pues porque el hecho de escuchar las personas que no tenían acceso a encontrar y a saber dónde estaban los desaparecidos, pues que la cabeza del país dijera, no se preocupen, ya todo está bajo control. Y lógicamente, pues bueno, hemos escuchado los testimonios. Desgraciadamente ha muerto mucha gente. El bicho que nos entra, pues no sabemos cómo nos va a ir. Y el hecho de que ha producido tantas desgracias con consecuencias fatales, pues bueno, es pues es intranquilizante cuando no hay cabezas de, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de Salud, que nos pueda decir, ya tranquilos, miren, ya va a pasar así, así, así. Nos enseñan a que utilicemos el cubrebocas, nos enseñaron una nueva de organización de valores. Resulta que ahora, si me acerco a una persona y le muestro afecto, abrazándola o saludándola de beso, híjole, pues ya me volví asesino en potencia. Entonces, pues es un reacomodo de valores. Se nos tambaleó el piso. Ahora no sabemos. Antes, pues los franceses saludaban de doble beso, los rusos, en fin, ya ni siquiera sabemos
los norteamericanos, los psicoanalistas que venían a la Sociedad Psicoanalítica de México comentaban, es que ustedes son raros, ustedes dan la mano, ¿verdad? Cada que hay un encuentro se saluda de mano. Y nosotros, decían los norteamericanos, solamente nos damos la mano cuando existe el primer encuentro y o cuando viene el finalizar el tratamiento. Bueno, ustedes se imaginarán si llevamos un montón de tiempo tratando a un paciente en psicoterapia, pues la despedida pues es de abrazo y lloriqueo. Conste que pues al llorar pues tenemos secreciones y ahora podemos contagiar. No se diga en el abrazo de Año Nuevo, ¿no? Entonces, ha venido una crisis de valores. Ahora resulta que cuando mi mamá me enseñó que tenía que saludar de beso a la tía insoportable que me caía gorda, pues ya si me quedo quietecito y ya no tengo que acercarme, ¿cómo está, señora? Y pues nos salvamos. Ya he tenido la oportunidad de oír testimonios de algunas personas que dicen, ay, qué bueno que ya hay el pretexto de no tener que saludar de cerca a la gente, que qué flojera tener que saludar. Pero bueno, evidentemente es una, pues, expresión de defensa para no deprimirnos, porque es un poco como al fin que ni quería, ¿no? Les decía, hice referencia al temblor de 85, porque en esta catástrofe se observaron ciertos fenómenos psicológicos. De repente se empezó a divulgar que aquellos niños que ya habían aprendido el control del esfínteres, es decir, a avisar para ir al baño, de repente lo perdieron. Y que había situaciones de miedo, inseguridad y todo lo que hemos hablado aquí. Esto se llama, el psicoanálisis le llama a este fenómeno regresión, es decir, regresar a, tomando la referencia de los puntitos, pues bueno, tracemos
una línea con una flechita y nos dirigimos a el otro puntito, es decir, nos vamos a regresar, a volver a los días que nos sentíamos seguros. Por supuesto que para los papás y para los niños que ya no se hacían popó y ya besaban, pues es un tanto preocupante. Oye, pues ¿qué me está pasando? ¿Por qué me regresé si yo ya había superado tal conducta o tal desafío? Esto es porque nuestro inconsciente pretende echar el tiempo atrás mágicamente, como, es decir, antes que yo era un niño y me hacía popó en los pañales, no había ocurrido la tragedia del sismo. Entonces, esto quiere decir que estamos echando mano de aquellos mecanismos que ya habíamos superado. Yo a lo mejor ya no peleaba con mis hermanos o con mi pareja, o ya había dejado el cigarro, ya había podido controlar mis adicciones, por eso se ha observado una subida de peso en las personas que han permanecido encerradas. Y un minutito y ahorita merendamos ya. Esto es porque volvemos a aquellos pues digamos, mecanismos o bases que sentíamos seguras. Es decir, nos enconchamos y si se dan cuenta, pues la pandemia nos dirige a quedarnos encerrados, a quedarnos con esos alcances que solamente tienen los pequeños cuando son bebés. Quedarse en casa, en la cunita, comer nada más, es decir, los alcances que tiene, no me gusta hablar de volver
al seno materno, pero pues sí, es como si volviéramos al útero. Y tenernos que quedar en casa, convivir con la familia, si es que tenemos esa pues posibilidad, y pues desandar lo andado. Entonces, esto es un resultado que nos ha traído la pandemia. Nos ha puesto regresivos. Regresamos cuando estamos angustiados a aquellas conductas que ya habíamos superado, a donde nos sentimos más seguros. Por ejemplo, la gente que se muerde las uñas, cuando vamos a tener una situación de estrés, siempre se caricaturiza, por ejemplo, cuando los papás vamos a tener un hijo y nuestra mujer va a parir y ahí estamos dando vueltas en la sala de espera, y a veces ponen en las caricaturas que el marido ya hizo un hoyo en el piso porque pues estamos tensos, estamos dando vueltas sobre el mismo lado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo los quiero invitar a hacer una reflexión de qué conductas pueden ustedes calificar como regresivas. Ojo, no es enfermizo, entre comillas, o no está mal haber adoptado una conducta de regresión. Esto lo aclaro porque hay veces que cuando le ponemos el juicio de valor, entonces nos cegamos para identificar nuestras conductas. Pero, lógicamente, el hecho de poder identificar estas conductas, pues nos va a dar un alivio y pues pensemos en qué conductas, a qué conductas podría regresar, cuáles son mis conductas en que me desenvuelvo como pez en el agua. Como les decía la semana pasada, pues se trata de que logremos echar mano de nuestros mecanismos, de nuestros recursos,
está de moda una palabra que se llama resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de adquirir fuerza, digamos, por farsearlo socialmente, sacar fuerza de quién sabe de dónde y la capacidad de adaptarnos. He comentado a veces que a mí me gusta mucho como un marco de referencia que utiliza Steven Spielberg en en la película de Jurassic Park, en que si no la han visto ustedes, nuestra audiencia, en que donde de repente se pierde el control y se escaparon los dinosaurios de la isla. Ahí manejan el concepto de la teoría del caos y utilizan una frase de cuando preguntan, ¿y ahora qué va a pasar? Y la respuesta del científico es: la naturaleza encontrará el camino. Y bueno, pues hemos salido de otras. Ya pudimos, los chilangos que vivimos en la Ciudad de México, y lo digo porque el temblor de 85 ocurrió en la Ciudad de México, ya pudimos, se vio la respuesta de solidaridad de la población en la ciudad. Eso no nos quitó el daño, eso nos permitió volver a la vida. Entonces, pues como mencionaba la semana pasada, si resulta que ya echamos mano de todos los ahorros, pues bueno, agradeceremos que tuvimos esos ahorros y ya nos dedicaremos a reponerlos, ¿no? Y pues si tuvimos la desgracia de perder a seres queridos, pues bueno, ya tendremos que trabajar en el duelo, ¿no? Entonces, pues tendremos que tomar calma y reflexionar
de a ver qué sigo teniendo. Por mi parte es todo, Adriana. Gracias, Alex. ¿Alguna pregunta por lo que nos dijo el doctor Radjic? Sí, Franco. Sí, por favor, Franco. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, Franco, sí te escuchamos. Gracias, buenas noches. Es un gusto saludarlo. Disculpe que no haya prendido la cámara hace un momento, que ando viviendo también con mis chiquillos. Desde el primer día de las pláticas, le he querido hacer una pregunta al doctor psicoanalista Alejandro. Justamente yo también tengo práctica clínica y mucho de lo que me ha estado cuestionando en estos días, en este año de pandemia, es en el trabajo con mis pacientes. Y una pregunta que quería hacerle a él era si en este tiempo que estamos viviendo sería conveniente hablar de trabajo analítico o de acompañamiento terapéutico. Esa era la pregunta en sí. Porque, pues sí, la angustia, la ansiedad, la desesperación, la frustración, y que no solamente es de los pacientes, sino también de uno mismo, ¿no? Que no dejamos de ser personas que también sentimos y nos frustramos. Pues me ha hecho cuestionarme justamente cómo abordar con ellos esta parte de lo que surge derivado de la pandemia, de lo que surge en ellos, personas que, como ya lo han comentado, pues han perdido familiares, personas que han perdido el trabajo, personas que, como lo comentó hace un momento, no recuerdo quién, una disculpa, en donde no pueden estar con las personas que realmente desearían estar. Y también el hecho de no tener este encuentro, aunque no sea un contacto estrictamente en el sentido físico, pero este encuentro en el espacio analítico, que se permea mucho cuando es en línea. Y también muy interesante lo que maneja el doctor Alejandro en el sentido de que ahora saludar de beso implica que puedo volverme un asesino, ¿no? Es como muy interesante esa idea que maneja, pero principalmente era la primera pregunta, yo ya redundé mucho, ¿cómo manejar la clínica desde su opinión en este tiempo de pandemia? Gracias. Gracias, Franco. Muchas gracias, Franco. Pues yo diría que es una pregunta de examen. Y con esto quiero decir, pues trataré de inventar la respuesta y se me ocurre que, pues, en el que son las dos, acompañamiento y trabajo psicoterapéutico o analítico, porque la herramienta de oro que tenemos es la empatía. Y yo suelo tomar como referencia al Chavo del Ocho, cuando podemos mostrarle a nuestros pacientes que captamos, digo el Chavo del Ocho porque
cuando dice eso, porque híjole, de repente, a veces como pacientes, porque lógicamente los analistas pues hemos sido pacientes y sabemos, a fuerza tenemos que conocer el proceso, pues todos sabemos que el hecho de que alguien, o sea, nuestro terapeuta, que ese alguien capte y comprenda, que nos dé acuse de recibo, de entiendo lo que me estás queriendo transmitir, porque no nos olvidemos que la parte más difícil de ser paciente es tener que verbalizar nuestras cosas, nuestras cositas, hablar de nuestras cositas, ponerles palabras a nuestras fantasías y que por tanto se vuelve como un tanto confesional la terapia y que la regla de oro es no callarnos nada. Entonces, hay veces que lo que estamos sintiendo por dentro es, pues, es algo tan extraño para nosotros. Como psicoanalista, no soy partidario de lo que suelen recomendar en la terapia humanista de ventanearse frente a los pacientes. Decir, pues mira, la verdad, pues yo también tuve miedo cuando estaba buscando novia, y también me daba miedo que me dijera que sí y tal, porque acabamos influyendo en la mente de nuestros pacientes, porque pues, están recurriendo al mecanismo de idealización y pueden estar pensando, entonces yo tengo que ser como mi analista, y para qué producimos un clon con nuestros propios límites. Entonces, pues yo te diría, ok, pues vamos a tratar de hablar de lo que objetivamente está ocurriendo en la pandemia, porque, como decía, pues ser empáticos, y poder decir, bueno, pues sí, mira, lógicamente, pues
somos animales gregarios y ahora que nos encontramos con los límites de socializar, pues pues nos sentimos perdidos, ¿no? Por ejemplo, pues los psicoanalistas nos hemos enfrentado al fenómeno de que pues hoy por hoy no podemos hacer nuestras primeras entrevistas personalmente, y entonces a mí me ha tocado que me digan, oiga doctor, pues es que yo pues siento la necesidad de, si nos vamos a conocer, pues que sea personalmente. Y pues a veces he sugerido, pues hagámoslo por Zoom, porque efectivamente, y por lo menos, pues vamos a conocernos las caras, vamos a ver con qué tipo de persona estoy hablando, porque ya me tocó vivirlo con una entrevista que fue por teléfono y bueno, pues la verdad parecía una llamada de ligue y oye, pues cuéntame cómo eres físicamente. Y caray, pues, en fin, creo que sí me estoy dando a entender, ¿no? A mí me tocó cuando empezaba llevarme mis recaños de mis maestros cuando algunos pacientes me querían pues cambiar la jugada para que fuera a un café a la entrevista, a la primera entrevista, y bueno, pues aprendí que eran resistencias y era una tergiversación de la transferencia y etcétera, etcétera, pero pues yo sí me he visto obligado cuando algún paciente me está pidiendo, oye, pues es que necesito que sea un encuentro personal, pues personal. Y bueno, pues de broma ahora he calificado a un Starbucks que tiene mesas al aire libre como mi oficina virtual o mi oficina suplente, porque el protocolo pues exige evitar manejar la sana distancia y pues claro, acabo haciendo las 1000 interpretaciones y de lo que vamos a tener que estar alertas si es que vamos a trabajar juntos, ¿no? Entonces, pues yo creo que, pues yo te diría, la respuesta, pues como podamos.
Y yo creo que pues esto tendría que ser válido, así como a mí me tocó pues ser pionero del psicoanálisis a distancia. Un paciente mío que trataba telefónicamente por razones que viajaba, es artista y no sabía en dónde iba a estar. Un día se le ocurrió publicar en la primera plana en el periódico una entrevista que le hicieron, y pues tuvo la gentileza de mencionarme, de decir, pues yo me analizo con Alejandro y tengo mis 4 sesiones, 4 sesiones por semana, y pues las hacemos por teléfono. Y ese día me contaban que en Estados Unidos empezaron a telefonazos. Oye, un psicoanalista de México también hace sesiones por teléfono. Y bueno, pues ya a partir de aquella vez invitaron a mi expaciente a que rendiera un testimonio en los congresos, e instituyeron la temática de psicoanálisis a distancia. Entonces, pues yo te diría, la verdad es que, pues bueno, por supuesto que de eso, pues no nos hablaba Freud, no nos decía que cómo manejar las sesiones por Zoom o cómo manejar las conversaciones por WhatsApp, y en fin, pues creo que es buscar cómo le hacemos, ¿no? Sí. Muchas gracias, Alex. Pues miren, vamos ya con el tiempo. Gracias por la respuesta, doctor. Perdón por interrumpir. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias por la pregunta. Sí, me comentan, ya nos quedan pocos minutos y quisiera que en estos minutos pues retomáramos algunos de los comentarios y las preguntas que yo lo voy a hacer en este momento, para que ya ahorita que también está la doctora Hedy Grela, que es psicoterapeuta familiar, pues vayamos pues con esto cerrando. Es un tema que da para mucho más, que notamos, vemos que los espacios y los tiempos son insuficientes para dar pues la atención y la pues retroalimentación que quisiéramos, pero que tenemos un tiempo pues definido. Dentro de lo que nos han comentado aquí a Alex y a Hedy, los compañeros asistentes, es pues, lo que estamos viviendo, que todos lo compartimos, este sentido de vida pues que va cambiando, que se ha fracturado, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, tristeza, incluso pues deseos de morir. En la cuestión familiar, ¿cómo mejorar la relación familiar cuando también se ha dado pues una distancia
o ya veníamos con esta situación de una no muy buena comunicación. ¿Cómo darnos cuenta que las personas que tenemos cerca necesitan ser escuchadas, necesitan espacios para pues, conversar? ¿Cómo podríamos mejorar estas relaciones familiares y estas relaciones de autocuidado? Aquí, bueno, también comenta la doctora Ale Morelos, que ya no vi, Ale. ¿Qué comentaste? No alcancé a ver. En su experiencia dice, lo más angustiante es que la persona amada no se cuida y está enferma. O sea, también tenemos esta situación que no solo la prevención, sino el cuidado durante todo el proceso que estamos viviendo. Con estas preguntas yo quisiera que pues, nuestros ponentes, la doctora Grela, Alejandro, el doctor Rajic, pues fuéramos cerrando y comentando al respecto. Por ejemplo, lo que nos dice una de las personas aquí, si la persona que está mal no se cuida, ¿qué podemos hacer? O cómo saber que la persona que tenemos cerca pues necesita hablar, pero no nos lo dice. ¿Cómo podríamos mejorar esta relación familiar para generar un cuidado personal, pero también un cuidado hacia los demás? Hedy, tu micrófono está cerrado. Hedy, o Alex, si tú quieres comentar algo, por favor. Alex, tienen los dos cerrados su micrófono. Si lo abren, tanto Hedy como Alex, por favor. Ya, Alex. ¿Tú qué dirías a esta pregunta de la persona que está mal no se cuida? Yo diría, bueno, el problema es que, pues... En mi experiencia, lo más angustiante es que la persona amada no se cuida y está enferma. Es como el SIDA, cuando nos encontramos que alguna persona que está contagiada de SIDA a propósito busca tener relaciones sexuales sin protección, y pues ahí sí, pues digamos que es literal cuando propositivamente, aún sabiendo que está mal, se pone a contagiar, y pues eso nos habla de la calidad humana de estas personas. Sí. Desgraciadamente, pues a veces hay buenos y malos. Ahora, disculpa que te interrumpa, podemos ver que tal vez ahorita no es un caso de SIDA, sino pues personas, o sea, todos sabemos que esta situación de pandemia, la enfermedad, lamentablemente en no pocos deja secuelas que pueden ser transitorias, y que ahí la angustia es de que vemos que la persona que tuvo COVID necesita cuidados a largo plazo, y que es difícil que a veces acepte esa situación, que el ser remitido médicamente pues no implica ya una recuperación completa de la salud. ¿Qué podrían ustedes, Hedy, por ejemplo, como terapeuta familiar, cómo la familia puede ayudar, apoyar
a la persona que ha tenido en un momento dado, como muchos, esta situación de infección y que tiene que seguir un autocuidado, pues tal vez a plazo largo. Hedy, no se escucha, Hedy. No, pues no se escucha. Pues no se escucha. Alex, tú sobre esta situación, ¿podrías comentar algo? ¿Quisieras comentar algo, por favor? Claro. Pues como digo... Y concluiríamos con eso, que ya me dicen que el tiempo se agotó. Más vamos a encontrar con que algunas personas que han tenido la desgracia de contagiar se han sentido culpables y pues son personas culpígenas a veces y pues no podemos culparlos y esta enfermedad pues tiene que ver con justamente con el autoconocimiento y no nos olvidemos que los psicoanalistas, nuestro pilar de nuestra teoría es el complejo de Edipo, pero como bien señala un psicoanalista, Donald Metzer, el núcleo de el complejo de Edipo está en la esfinge. Edipo se arranca los ojos cuando se percata de que cometió incesto y que mató a su propio padre. Es decir, se autocastiga. Entonces, pues a veces el autoconocimiento y enterarnos de la verdad, de hecho, un problema de la pandemia es que sabemos que no sabemos mucho. Sabemos mucho y no sabemos mucho. Entonces, yo lo dejaría, pues, trataría de sembrar esas palabras respondiendo a tu comentario, ¿no? Gracias, Alex. Para terminar, yo también veo que todos vivimos de una u otra forma un proceso de duelo, porque se están teniendo pérdidas, se está teniendo un trastocamiento a nuestra vida, y también las personas que han enfermado es también vivir como un proceso de duelo, de negar que dio, de negar que necesito más cuidados, de poco a poco ir pues aceptando que a los que no nos hemos enfermado, que la vida nos cambió, a quien sí le dio, bueno, que va a volver a recuperar esta salud, este bienestar, pero que requiere también como un duelo del tiempo de procesar, de elaborar, de aceptar, de enojar, de sentirse triste, y de poco a poco, después de la aceptación, pues llegar a una adaptación nueva, una nueva definición de nuestra propia salud y de nuestras relaciones en este momento, que todavía sigue siendo pues muy incierto, ¿no? Pero que
pensamos y queremos creer que ya falta poco, ¿no? Y que el aprendizaje, creo que ahí sería una tarea a todos. Puede ser muy enriquecedor después de estos meses de una situación tan caótica y tan incierta. Pues les agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron, al licenciado Mario Aleaga, el director de Editamos, a la señora Leti Arellano, coordinadora, y en este espacio que nos dieron para este acompañamiento en lo posible y este espacio de reflexión. Sí, gracias, Adriana. Lamentamos mucho los problemas técnicos con Heidi. Lo siento, Heidi, ya tendremos oportunidad, precisamente porque tu participación el martes pasado fue espléndida en lo que alcanzamos a escuchar. Muchas gracias a todos a nombre de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Adriana, una vez más, muchas gracias por organizar esta charla. Alejandro, lo mismo digo. Leticia, muchísimas gracias. Y pues nos queda mucho camino por recorrer a todos en lo personal, en lo familiar, en lo íntimo y en lo solitario, ¿no? Les deseo la mejor de las suertes, francamente. No bajar la guardia, los protocolos, mantenerlos lo más altos posible. Y bueno, tratar de buscar las estrategias, que aquí se dieron algunas, para poder seguir estando sanos y resguardar nuestra salud mental. Muchísimas gracias, buenas noches y estamos en contacto. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. La presentación y algunos videos que se habían enviado sobre técnicas de relajación, sobre musicoterapia, sobre logoterapia. Leti, si le pasan su correo, Leti se los hará llegar. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias a todos. A todos, buenas noches. Y hasta luego, Alejandro. Alex, sí, bye. Buenas noches. Buenas noches. Un placer también para nosotros. ¿Cómo me desconecto? Aquí.